Hay momentos para pensar y momentos para actuar. Buenos días, soy Miguel Pereira y hoy quiero que reflexionemos sobre estrategias alrededor de cómo trabajamos. Y la primera reflexión está alrededor de esa frase con la que empezaba la píldora. Hay momentos para pensar y momentos para actuar. Y tenemos que tener cuidado porque todos tenemos preinstalada una idea que no siempre es correcta. Mirad, pensamos que reflexionar las cosas siempre es bueno y aparentemente la frase no tiene ningún pero, ¿no? La reflexión, la lógica, el análisis es algo correcto. De hecho, todos, si analizamos una situación, no todos podemos recordar un momento en el que no hemos pensado las cosas suficientemente, no hemos trabajado una situación analítica suficientemente sobre un problema, sobre una circunstancia que teníamos que resolver y bueno, pues como consecuencia de no haber reflexionado lo suficiente hemos cometido un error. Sin embargo, ahora te pido que pienses en cuántas otras veces precisamente se ha cometido el error, has cometido un error profesional o en otros ámbitos de la vida. Vamos a trabajarlo para las situaciones profesionales, pero nos puede servir para cualquier decisión que tengamos que tomar. Es decir, cuántas veces precisamente por pensar demasiado algo, precisamente por reflexionar demasiado alrededor de algo, ha sido cuando ha cometido el error. Si lo pensáis, veréis que también hay un montón de situaciones que responden a este segundo planteamiento, que nosotros lo llamamos parálisis por análisis, es decir, un exceso de reflexión en ciertos momentos implica también cometer errores. Imaginaos que cometemos un error, imaginaos que delante de nuestro jefe o delante de un cliente cometemos un error y nosotros a nuestro cliente le decimos, oye, mira, es que después de un proceso analítico, lógico y de reflexionarlo mucho tiempo, pues he cometido el error, ¿vale? Esas serían las posibles soluciones. Imaginaos ahora si os sentiríais cómodo diciéndole a vuestro cliente o a vuestro jefe o a la persona con la que habéis cometido el error, no, mira, es que me basé en una intuición y bueno, pues he salido mal. Seguramente todos ante esta segunda forma de plantear que hemos cometido un error nos sentiríamos cómodos porque la intuición tiene mala prensa, ¿no? No tiene, todos preferimos la lógica a la intuición. Sin embargo, la intuición es la experiencia. Hoy vamos a analizar un poco en qué consisten los procesos intuitivos y vamos a ver que empresarialmente muchas de nuestras decisiones tienen que estar basadas en la intuición y en otras ocasiones en la lógica. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay problemas que se resuelven con la lógica y problemas que resuelven con la intuición. Para que no nos suene tan incómodo, para que veáis que la intuición no es como un proceso mágico, ¿no? Muchas veces no, parece como que hemos jugado al azar al tomar una decisión basándonos en un proceso intuitivo. Vamos a analizar lo que es la intuición para quitarle, como digo, esa especie de halo de algo ilógico. Lo lógico no es contrario de la intuición, lo lógico es lo contrario de lo ilógico, pero lo ilógico y la intuición no es lo mismo. Y para entender cómo funciona la intuición tenemos que pensar qué ocurre en nuestro cerebro cuando van pasándonos cosas. Nosotros trabajamos y tomamos decisiones, analizamos y tomamos decisiones en base a lo que nos ha ido ocurriendo previamente. Es decir, cuando somos un niño, cuando no tenemos datos, cuando no hemos procesado información, no sabemos responder a los problemas que nos van ocurriendo. Nos van pasando cosas y eso va dejando en nuestro cerebro dos tipos de información. Por un lado nos deja datos, una forma analítica, es decir, todo lo que ocurre nos deja una información objetiva y por otro lado, de acuerdo, nos dejan sensaciones. ¿Cómo resolvemos los problemas cuando trabajamos con la lógica? Cogemos esos datos y esas reglas lógicas y objetivas que previamente hemos comprobado a través de nuestra experiencia que han ido ocurriendo, ¿de acuerdo? Y aunque el problema no sea idéntico, sabemos de una forma analítica coger esas reglas, aplicarlas y dar soluciones. Sin embargo, hay otro tipo de problemas que no se resuelven de esa manera. Y tendríamos que trabajar con ese otro cajón que nuestro cerebro también va acumulando, que son las experiencias, que son las emociones. Decía antes que todo lo que nos ocurre nos deja un dato y nos deja una sensación. Las sensaciones también las acumulan en el cerebro. Y nuestro cerebro lo que va haciendo es generar una especie como de gran receptáculo con emociones de situaciones previas y quedan ahí grabadas, quedan incorporadas. De manera que cuando se nos coloca una situación posteriormente delante, nosotros tenemos una respuesta lógica con datos que tenemos previamente almacenados y una respuesta emocional que sale de las sensaciones que hasta ese momento hemos vivido. Es muy rápida, es instantánea, de hecho ya tenemos una primera ventaja que habrá que tengamos más en cuenta nuestros procesos intuitivos y no les tengamos tanto miedo, y es que si tenemos que procesar lógicamente un problema, somos más lentos que si tenemos que trabajar con la intuición, porque la intuición es una respuesta, una sensación automática que no va a gastar tiempo. De manera que nos devuelve una información en el canal de las sensaciones, es decir, él me da a mí qué. Cuidado. No digo que todos los problemas se tengan que resolver de la misma manera. Es decir, si yo tengo un problema analítico y objetivo, deberé poner a mi cerebro a trabajar con información objetiva, con datos, con reglas. Sin embargo, y sobre todo eso tiene que ver mucho
cuando tenemos que trabajar con situaciones personales, con situaciones que tienen que ver más con las emociones, con si te fías de una persona o no, con si hablando en una conversación te parece veraz o no te parece veraz lo que te están diciendo. En esos momentos es importante que trabajemos también con los procesos intuitivos, sabiendo que lo que está ocurriendo es que, mirad, os pongo un ejemplo muy concreto. Imaginaos que estás hablando con una persona y te parece que es mentira lo que te está diciendo. Tienes la sensación de que no hay veracidad, de que no hay verdad en lo que te está diciendo. Si no tienes una información lógica que lo refuerce, ¿de acuerdo? Tampoco puedes obviar lo que ha ocurrido, porque ¿cómo saldría esa sensación? ¿Cómo tendríamos en cuenta esa sensación, esa intuición que nosotros estamos incorporando? Esa información está saliendo de tantas veces anteriores que nos han mentido y nuestro cerebro, sin pedirnos permiso, de una forma instantánea, automática, está analizando tonos de voz, inflexiones, gestos, un montón de información que previamente nuestro cerebro ya ha observado y ha vinculado a cuando hemos tenido una mentira o nos han colocado delante una mentira y ya lo ha constatado muchas veces. A ver, con esto lo que os quiero decir es que no debemos descartar nuestros procesos intuitivos. Y alguno me diréis, vale Miguel, pero escucha, también ha ocurrido otra situación. También a veces por un proceso lógico he tenido una información diferente a la que me ha llegado por esa parte más intuitiva y me he equivocado. Y claro, cuando nos equivocamos por un proceso intuitivo que es muy rápido, que es muy instantáneo, pues es un error muy contundente, no lo vamos a obviar. Vamos a analizar con inteligencia emocional cuándo nos equivocamos por la intuición. Porque deberíamos pensar, oye, si yo ya tengo un montón de sensaciones previas acumuladas, cuando ha pasado suficiente tiempo, ya soy un profesional con la experiencia suficiente, como para dejar incorporar a mis procesos de trabajo todos los días mecanismos más intuitivos. Sí, efectivamente, con el tiempo nuestra intuición se hace bastante más fiable y podemos empezar a fiarnos más de ella, siempre y cuando no se incorporen dos elementos que son los que hacen que cometamos errores cuando trabajamos con nuestra intuición. Mirad, el primero es muy sencillo. No lo vemos de una forma muy rápida, pero el gran enemigo, el primer gran enemigo de los procesos intuitivos, nos equivocamos cuando trabajamos con la intuición, siempre y cuando haya miedo. Es decir, yo puedo trabajar con mi intuición, con mi experiencia, recordar que con el tiempo es equiparable la experiencia con la intuición, siempre y cuando no tenga miedo. Las sensaciones, cuando tenemos miedo, se tiñen todas por este primer estímulo y siempre y cuando yo esté asustado, las sensaciones van a ser incorrectas porque se desvirtúan, se deforman. Os pongo un ejemplo. En una ocasión yo estaba trabajando, tenía un jefe y cometí un error. Yo me iba para mi casa y me di cuenta de que había cometido el error y además también me di cuenta de que al día siguiente iba a ser inevitable que mi jefe y todo el mundo comprobara que se había cometido ese error. Bueno, pues yo me asusté, empecé a pensar que era un error grave, que había una situación muy complicada, que llevaba poco tiempo trabajando en la empresa. Y al día siguiente cuando llegué, pues yo estaba asustado, tenía miedo. Curiosamente me encontré con mi jefe en el parking y bueno, pues cuando le vi, me saludó, me dijo buenos días y yo cuando me saludó tuve la sensación, muy evidente por cierto, de que me lo había dicho especialmente serio, de que estaba como incómodo, de que, bueno, no fue una sensación positiva y refrendó el hecho de que podía haber la consecuencia incluso de que yo fuera despedido. De hecho íbamos andando y bueno, al incorporarnos, al entrar hacia la oficina, no me iba diciendo nada y yo también cogí ese dato o esa sensación que me llegaba por eso lo que estaba ocurriendo, como, pues mira, ni siquiera me habla, madre mía, qué situación más complicada, esto está reforzando el hecho de que probablemente tenga unas consecuencias graves el error que yo cometí ayer. Y cuando ya estábamos dentro de la oficina, cuando llegamos a irnos cada uno a nuestro sitio, mi jefe me dijo, oye, luego quiero comentarte una cosa. Para mí fue la constatación de que me iban a despedir sin ninguna duda. Fijaos, mi intuición está funcionando, mis procesos intuitivos, mis sensaciones están llegando y están llegando de una forma muy evidente, muy clara. Sin embargo, luego fui a hablar con él y me comentó que teníamos que hablar sobre el tema de las vacaciones, que como llevaba poco tiempo en la empresa, que tal, que cual, dejando de una forma muy residual el error que yo había cometido el día anterior. Claro, ahí llega el problema de decir, Miguel, no te fíes de tu intuición porque tu intuición ha sido muy contundente, muy evidente, te ha constatado una formación muy clara y ha habido un error. Recordar, estamos ante la primera situación que hace que tengamos que frenar nuestros procesos intuitivos. Yo tenía miedo a ser despedido y las sensaciones se habían deformado, se habían desvirtuado por esa circunstancia. Y el segundo elemento que hace que nosotros tengamos errores con nuestra inteligencia emocional, con nuestros procesos intuitivos, con nuestra experiencia. Recordar, experiencia e intuición son dos palabras equiparables.
Imaginad que decís, imaginad que cogéis a un trabajador que lleva mucho tiempo trabajando, lleva muchísimos años haciendo su trabajo y le dices, oye, hoy no puedes contar con toda tu experiencia anterior. Bueno, pues eso sería un poco sesgar nuestra intuición. No podemos renunciar a ella, pero debemos entender que tanto el primer problema que hemos visto, el miedo, hace que tengamos que parar nuestros procesos intuitivos y este segundo también provoca problemas. Y el segundo son los prejuicios. Si os pregunto a todos si sois prejuiciosos, seguramente la respuesta ahí al otro lado de la cámara me diríais todos que no, o bueno, incluso alguno reconocería que es prejuicioso. La respuesta es que todos somos prejuiciosos, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas preconcebidas. No os he preguntado si sois personas clasistas o racistas, que ya sería más cuestionable. Os he preguntado si cuando veis una situación o a una persona no hacéis una información previa o no le dais unas características previas. Mira, todos prejuzgamos a los demás y nosotros cuando vemos a una persona le hacemos un prejuicio, le damos unos valores preestablecidos. Porque si no sería como hablar a una pared en blanco. Si yo le hablo a esa pared en blanco, no tengo referentes para moverme con esa conversación, con lo que de una forma muy rápida prevaloramos, prejuzgamos y a partir de ahí trabajamos. Luego, tened cuidado porque algunos de nuestros prejuicios equivocados sesgan nuestra intuición. No hay un error en la intuición, tus emociones van a funcionar correctamente y te van a devolver una sensación que es utilizable desde el punto de vista de tus decisiones profesionales. Pero sí que tenemos que analizar nuestros prejuicios y siempre y cuando tengamos un prejuicio y podamos constatar que el prejuicio está equivocado, si la intuición está cerca de ese prejuicio, la información que saldrá no será utilizable porque no será útil, no será real. Repito, no por el hecho de que la intuición sea un problema, sino porque el prejuicio es el que contenía el error que ha hecho que yo me equivocara. Luego, ahora que ya tenemos un poco más de información de cómo funciona la lógica y cómo funciona la intuición, debemos pensar que hay dos tipos de problemas. Hay dos tipos de momentos. Hay momentos para pensar y momentos para actuar. Si cuando tenemos que pensar actuamos, cometemos un error. Y suelen ser errores graves. Pero si cuando tenemos que actuar pensamos, puede ser que la reflexión, después de que me ha venido una intuición rápida a través de una emoción, también nos puede llevar a error. Analizad si el problema que tenéis delante es lógico, ¿de acuerdo? Y entonces trabajad con la lógica. O analizad si el problema que tenéis delante tiene que ver más con las sensaciones, con las emociones, con el factor humano, que entonces la intuición, ¿de acuerdo? Debemos permitir que se incorpore a nuestros procesos profesionales. Que, insisto, en nuestra cultura parece que ser lógico siempre es una garantía y ya digo, en este tipo de casos la lógica nos va a llevar a cometer errores. La segunda estrategia que quiero que analicemos es comparar o constatar si somos pragmáticos o somos perfeccionistas. Yo en mi trabajo tengo dos facetas, o bien trabajo la formación en cuanto a las habilidades, o bien ayuda a empresas a buscar factor humano. El factor humano cada vez es más complicado, que os voy a contar. Y bueno, en una entrevista de trabajo la gente nos tergiversa, por decirlo de alguna manera, la información. Y bueno, pues ahora, antes eras entrevistador y ahora eres headhunter, ¿no? Utilizamos mucho esa palabra en inglés y lo que se está buscando es gente con capacidad, gente con talento para incorporar a las empresas. Entonces yo ayudo a muchas empresas a buscar esos trabajadores. Y cuando estoy hablando con esas personas, con esos candidatos, una pregunta que siempre ha sido un clásico y sigue siendo un clásico es que la gente le pidas que te diga un defecto que tienen o algo que no sea positivo, porque todo el mundo lo que te va a contar es pues, las mejores bondades que tienen y siempre de una forma probablemente deformada y ajustada lo mejor posible para pues, bueno, intentar acceder al trabajo. Bueno, pues cuando les preguntas por un error, la mayoría te acaban diciendo que son perfeccionistas. Los candidatos lo dicen porque piensan que es un error bondadoso, ¿no? Un error bueno. Es como, bueno, te voy a confesar un error, te voy a confesar un defecto, pero no es un gran defecto. Yo en cuanto un trabajador me dice que es perfeccionista, automáticamente le digo siguiente, ¿vale? Y le digo que la entrevista ha terminado. Hombre, no es tan brusco, pero para mí sí que es un error muy grave ser perfeccionista y vamos a reflexionar en profundidad sobre ello. Tenemos que hacer un análisis de nuestro trabajo y lo que tenemos que pensar es, mi tendencia a ser perfeccionista, que la mayoría la tenemos, ¿es rentable o no? Y no lo es. También hay que ver dos tipos de trabajos o dos tipos de productos. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con algo que es el lujo, si el producto está especialmente bien pagado, bien remunerado, imaginaos el hecho de comprarse un deportivo, un Ferrari. Y para hacer un asiento del Ferrari se tiran una semana porque debe ser perfecto, ¿de acuerdo? Debe ser impecable. Pero por ese coche se puede pagar 1.000.000 de euros. Ahora analizad si vuestro producto o servicio está pagado de esa manera.
Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, es decir, yo tengo que dar la calidad ajustada al precio por el que me paga mi producto, mi servicio. Por una cosa muy sencilla, si yo dedico más tiempo, el tiempo y la calidad van de la mano, si yo le meto más calidad, por lo tanto más tiempo, y el tiempo cuesta, al producto de lo que me paga mi cliente, mi empresa seguro que va a tener problemas, porque no va a ser competitiva. Entonces os pido, no que seamos unos chapuceros y lo hagamos mal, evidentemente, pero os pido que reflexionemos sobre cuánto tiempo tenemos que dedicar a las tareas. Y os anticipo una primera conclusión. No podemos hacerlo todo bien, no podemos ser perfeccionistas en todos los ámbitos, porque entonces nuestro trabajo, ¿de acuerdo?, no sería eficaz, no sería funcional. Y nosotros trabajamos con productos que son más bien funcionales. No vendemos productos que se pagan de una forma desorbitada, justificando un tiempo hasta llegar a esa perfección. Veamos en el siguiente gráfico cómo hacer una distribución de nuestras tareas desde el punto de vista de ser lo más competitivos posible, de trabajar nuestra productividad. Veis que hay 4 ámbitos y el primero es muy importante. El primero son los factores críticos, de acuerdo a los aspectos, las tareas críticas que hacen que nuestra empresa sea rentable. Nosotros nos referimos a factores críticos porque son los que producen más facturación. Cuidado, ahí tenemos que tener especial cuidado analizando cuando hagamos esta distribución de las tareas y viendo que muchas veces nosotros pensamos que hay ciertas cosas que son muy relevantes, pero luego vemos que tiene una facturación muy baja. No estaremos siendo competitivos, no estaremos trabajando de la forma adecuada. Crítico igual a rentable. Y eso serán en torno a un 20% de nuestras tareas, las cuales deberemos trabajar con esa calidad que hará gastar una gran cantidad de tiempo. Recordar que el tiempo y la calidad son 2 factores que van de la mano. Luego hay un segundo apartado de tareas que más o menos corresponde a un 50% de lo que hacemos todos los días. Y ahí tenemos que ser prácticos, es decir, lo que tenemos que hacer es darle la cantidad de tiempo necesaria, no más, para que nuestro trabajo sea funcional. Recordad, no vendemos lujo, no vendemos productos o servicios en la que nuestro cliente nos paga una gran cantidad de dinero por la cantidad de tiempo que le hemos puesto para hacer esas tareas. Luego debemos tener un planteamiento que sea útil, que sea práctico, que sea funcional. No dedicarle más tiempo, entonces haremos perder competitividad a nuestras empresas. Y fijaos que llegamos a un tercer apartado que tiene un nombre un poco raro, y es que he puesto ahí chapucear. Chapucear, vamos a entender qué es chapucear una tarea. Nosotros hablamos de chapucear una tarea cuando no tenemos tiempo y la tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Hay ciertas tareas, en torno a un 20% de esas tareas del día a día, que nos van a obligar a hacerlas rápido, sí o sí. Y ahí lo que tenemos que ser es creativos. Me explico. Os pongo un ejemplo. El otro día yo en un descanso que tuve de una formación, 15 minutos, vi un correo electrónico de una empresa muy importante que yo quiero trabajar y que me resultaría muy rentable hacerlo. Y vi que me pedían una propuesta para ya, para esa mañana. Y yo solo tenía 15 minutos. Yo quería dedicarle 2 días a hacerlo perfecto, en ese afán que todos tenemos, como decíamos antes, porque todos tendemos a cierto perfeccionismo. Bueno, pues disponía de 15 minutos. Y en esos 15 minutos hice la mejor propuesta posible, obligándome, por supuesto, a tener situaciones más creativas que se hubiera dispuesto de mucho más tiempo. Por supuesto, lo que no hice es lamentarme en esos 15 minutos de cómo lo podría haber hecho si hubiera dispuesto más tiempo, de que no me gustaba hacerlo así. Me centré, vi que había 15 minutos y hice la mejor propuesta posible en el tiempo en el que disponía. Y si analizamos el último apartado, habla de tareas que no hay que hacer. Mirad, estamos hablando de tareas en torno a un 10% de nuestras tareas. No nos son rentables, ¿de acuerdo? Las hacemos muchas veces pues presionados por clientes o presionados por situaciones y realmente no le interesan a mi empresa. Tenemos también que encontrarlas, ¿de acuerdo? Y tenemos también que saber decir que no, porque ese tiempo que estamos dedicando a esas tareas no se lo estamos dando a tareas que son mucho más rentables y que hacen que la productividad de mi empresa sea competitiva. Recordad, si intentamos hacerlo todo perfecto, fracasaremos y acabaremos haciendo todo nuestro trabajo de una forma mediocre. Que como siempre ha sido un placer. Y que, como también siempre os digo, poco a poco vamos encontrando esa salida o ese final a esta situación que hemos tenido que afrontar y entre todos encontraremos las soluciones necesarias para ello. Mucho ánimo y a por ello.